Integración por partes. En precálculo se analiza el tema de operaciones entre funciones. Dentro de este tema aparece el producto de funciones. Se establece de la siguiente manera. Sean dos funciones f y g que dependan de la variable x, el producto de f y g se puede representar en una nueva función, utilizándolo cualquiera de las siguientes notaciones. F mayúscula de x es igual a f de x por g de x, o bien a f por g de x. Ambas notaciones representan la misma operación. En materia del cálculo diferencial, se nos enseña que si las dos funciones f y g tienen derivada, es decir, si las dos funciones son diferenciables, existe una regla que nos permite calcular la derivada del producto de estas dos funciones. Y la manera de representar esta derivada es la siguiente. Si f de x es igual a f de x por g de x, o bien a f por g de x, la derivada se representa como f' de x, o como la derivada respecto a x de f de x, o también como la derivada respecto a x de f de x por g de x, o de una manera sintética como f de x por g de x prima. Estas notaciones se utilizan para representar la derivada del producto de esas funciones. Y esta derivada se calcula como f' de x o f mayúscula prima de x igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x. Esta última es la conocida regla del de la regla para derivar el producto de dos funciones. Ahora, en el cálculo integral, sabemos que la integral de la derivada de una función es la propia función. En notación esto lo representamos de la siguiente manera. La integral de f' de x de x es f de x más c. Y esto es así porque el operador integral y el operador derivada son operadores inversos. En consecuencia, si nosotros integramos la derivada del producto de dos funciones, tendríamos el siguiente planteamiento, que la integral de f' de x es equivalente a la integral de f de x por g de x', o, en otras palabras, es equivalente a la integral de f' de x por g más g' de x por f. De los teoremas de linealidad que hemos revisado en cálculo integral, podemos separar las últimas dos integrales como la integral de f' de x por g de x más la integral de g' de x por f de x de x. Dado que la integral de la derivada de una función es la propia función, pues la última expresión que hemos escrito se resuelve en el lado izquierdo simple y sencillamente como f de x por g de x, y es igual en su lado derecho a lo que ya estaba previamente escrito, la separación de dos integrales. Esta última expresión la podemos reescribir despejando la primera integral. Al despejarla tendremos que f de x por g de x menos la integral de g' de x por f de x de x es igual a la integral de f' de x por g de x de x. Esta última expresión se escribe como la integral de f'
de x, g de x de x, es igual a f por g menos la integral de g' de x por f de x de x. Esta última fórmula es conocida como la fórmula de integración por partes, que nosotros podemos resumir en FIP. En forma sintética, esta última fórmula la podemos también escribir como la integral de f' por g es igual a f por g menos la integral de g' por f, entendiendo en todo momento que estamos haciendo referencia a funciones de la variable x. En otras notaciones alternativas a la que aquí presentamos, se pueden escribir las funciones f y g como las funciones u y b, y sus respectivas derivadas como du y db. Por esa razón, la última fórmula también se puede representar de esta manera, es una notación alternativa, que también se simplifica a esta última notación. Son exactamente equivalentes la última y la segunda fórmula que aparecen en esta diapositiva. Tal como observamos en nuestra fórmula de integración por partes o FIP, su aplicación se utiliza o corresponde a la integral del producto de dos funciones. En la fórmula aparecen tanto las funciones f y g, así como sus respectivas derivadas. En la fórmula aparece una segunda integral, que es la que llamamos integral de g'(f). ¿Cómo podemos saber cuando una integral se puede resolver mediante la FIP? Hay dos claves que nos pueden orientar al respecto. Una, que tanto la integral de f' de x como la derivada de g de x se deben de poder determinar. Otra es que la segunda integral, conocida como la integral de g'(f), debe ser, cuando mucho, de igual dificultad que la integral inicial, que es la de f'g. Si esto es más difícil, ya no estamos aplicando correctamente integración por partes. Vamos a explicar esta técnica mediante ejemplo. Nuestro primer ejemplo. Vamos a observar la siguiente integral. La integral de x por seno de x de x. Para poder resolver este primer ejemplo, debemos de tener siempre a la mano nuestra fórmula de integración por partes o FIP. Ahora bien, se trata del producto de dos funciones, x por un lado y seno de x por el otro. Según la fórmula de integración por partes, tal como aparece ahí expresada, una de estas dos funciones deberá jugar el papel de ser f', mientras que la otra jugará el papel de g. No necesariamente las funciones f' y g van a estar en el orden de la fórmula, es decir, no necesariamente la primera tiene que ser f' y la segunda tiene que ser g. Por ahora vamos a utilizarlas en el orden en que aparecen. Por ahora vamos a utilizarlas en el orden f' la primera y la segunda g. Con esa elección vamos a construir una tabla que aparece a continuación. Estamos diciendo que la primera función vamos a catalogarla como f' y la segunda como g. En consecuencia, nosotros debemos de integrar para poder encontrar quién es la función f, y después también debemos de derivar para poder determinar quién va a ser la función g'. Para hallar f, evidentemente necesitamos integrar a f', es decir, necesita existir la integral de f'. Y para hallar g' necesitamos derivar g. Esto es posible en ambos casos. Así pues, nosotros podemos encontrar a f, sabemos que es un medio de x al cuadrado, y podemos calcular g', que es coseno de x. Una vez que tenemos completa nuestra tabla, vamos a proceder a armar la solución
según lo establece la fórmula FIB. Así, la integral de x seno de x es igual al producto de f por g, en este caso, al producto de 1/2 de x al cuadrado por seno de x, menos la integral de g' por f, es decir, menos la integral de coseno de x multiplicada por 1/2 de x al cuadrado. Ahora bien, esta segunda integral debemos de darle un orden adecuado, es decir, debemos de escribirla de manera correcta y podemos aplicar el teorema número 1 de linealidad, que nos indica que todos los factores constantes pueden salir de la integral. De esta manera tenemos que esta integral se escribe como menos 1/2 de la integral de x al cuadrado coseno de x, y esa es la manera correcta de escribir esta segunda integral. Ahora, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Pues que nuestra segunda integral es de un grado de dificultad mayor que la integral inicial, puesto que en la segunda ya aparece x al cuadrado, es decir, x está potenciando, mientras que en la integral original teníamos x en grado 1. Esto nos sugiere que el proceso que nosotros seguimos no fue el adecuado. ¿A qué nos referimos con el proceso seguido? Pues nos indica que el problema se encuentra en la elección inicial de f' y de g. Volvamos entonces a repetir el proceso, pero ahora vamos a invertir la elección inicial. Es decir, vamos ahora a elegir como f' a seno de x y como g a x. De esta manera, cuando nosotros procedemos a integrar para hallar f y cuando procedemos a derivar para hallar g, nuestra tabla quedará como de la siguiente manera. F será menos coseno de x y g' será 1. Ahora procedemos, como ya sabemos, a armar nuestra solución con la fórmula FIB. Así, la integral de x seno de x quedará como el producto de menos coseno de x por x menos la integral de 1 por menos coseno de x de x. Sabemos que esta última integral, bien escrita, como debe de ser, queda en la siguiente forma. La integral de x seno de x es igual a menos x por coseno de x más la integral de coseno de x. ¿Qué observamos ahora en la segunda integral? Pues observamos que la segunda integral es una integral inmediata y que por tanto la podemos resolver. De esta manera, toda nuestra integral queda resuelta como la integral de x seno de x es igual a menos x coseno de x más seno de x más c. El que hayamos cambiado el orden de la elección no solo nos facilitó una segunda integral más sencilla, sino que nos posibilitó resolver toda la integral y llegar hasta su solución final. ¿Cómo saber que este resultado que hemos obtenido es correcto? Pues la clave está en que si nosotros derivamos este último resultado, la derivada de este nos estaría dando justo el integrando de la integral inicial. Esto es x por seno de x. Un segundo ejemplo. Observemos la siguiente integral. X al cuadrado por el coseno de 2x de x. Nuevamente, tenemos un producto de dos funciones donde según la FIB debemos asignar los papeles de f' y g. Y sabemos ya que no necesariamente deben de estar en el orden en que aparece la fórmula, sino que pueden aplicarse la propiedad conmutativa del producto. Supongamos la siguiente elección
según lo que hemos aprendido del ejemplo 1. Supongamos que f' es coseno de 2x, mientras que g es x al cuadrado. Ya sabemos que debemos integrar y derivar simultáneamente cada una de las elecciones. Para calcular la función f, vamos a aplicar integración mediante sustitución para la función coseno de 2x. Así, f es igual a 1/2 de seno de 2x y g' es igual a 2x. Ya que tenemos nuestra tabla completa, procedemos a armar la solución siguiendo la fórmula de integración por partes. Como ya sabemos, la segunda integral debe de escribirse de manera adecuada, de tal manera que entonces la integral de x al cuadrado coseno de 2x de x es igual a 1/2 de x al cuadrado por seno de 2x menos la integral de x seno de 2x de x. Observemos nuevamente la segunda integral y comparémosla contra la integral inicial. Es evidente dos cosas. La primera, que la segunda integral no es inmediata, pero que esta segunda integral es de un menor grado de dificultad que la integral original, puesto que en la integral original aparecía x al cuadrado, mientras que en la segunda aparece x. Ahora bien, esto nos indica que el proceso de elección que hicimos al principio es correcto, pero ¿cómo resolver la segunda integral? Pues justo aplicando el proceso que hicimos para la primera integral. En pocas palabras, para resolver la segunda integral, lo que debemos de hacer es volver a aplicar la fib para esta segunda integral. Y una vez que la hayamos resuelto, la solución debemos de sustituirla en la primera. Este proceso se conoce como de recursividad, es decir, vamos a aplicar la fórmula de integración por partes dentro de una integral que se está resolviendo justo con la fórmula de integración por partes. Bien, centrémonos en la segunda integral, x seno de 2x de x. Procedemos, como ya sabemos, a armar nuestra tabla. Según el aprendizaje de nuestro primer ejemplo, ya tenemos la elección para f' y también ya tenemos la elección para g'. Completando nuestra tabla, tenemos que f de x o la función f será menos 1/2 de coseno de 2x, mientras que g' es igual a 1. Con la tabla completa, el resultado o el armado de la fórmula de integración por partes tendría que ser que la integral de x seno de 2x de x es igual a menos 1/2 de x coseno de 2x menos la integral de menos 1/2 de coseno de 2x. Esta misma, por teoremas de linealidad y expresado de manera correcta, deberá de ser 1/2 de la integral de coseno de 2x. Y si observamos con detenimiento, esta segunda integral ya se puede resolver de manera inmediata mediante el proceso de integración por sustitución. Así, la solución de esta segunda integral pues nos debería de quedar de la siguiente forma. La integral de 1/2 de coseno de 2x nos debe de quedar en 1/4 seno de 2x. Como esta segunda integral ya puede ser resuelta, terminamos de resolverla y este resultado es el que vamos a sustituir en la integral original. Al hacer el proceso de sustitución de del segundo paso en el primero, tendremos lo siguiente. En color rosa queda clara la sustitución de la solución de la segunda integral en la solución de la integral original. Quitamos el paréntesis correspondiente y tenemos que la integral de x al cuadrado coseno de 2x de x es igual a 1/2 de x al cuadrado por el seno de 2x más 1/2 de x
por el coseno de 2x menos un cuarto de la integral de seno de 2x más c. Con esto hemos resuelto este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo quedó claro que, por las características de las integrales que fueron apareciendo, tuvimos que aplicar una segunda vez la FIB. Un tercer ejemplo. Tenemos la integral de e a la 2x por el seno de x. Nuevamente, un producto de funciones donde una función es f', la otra es g, y el orden de estas no está necesariamente sujeto al orden que aparece en la fórmula de integración por partes. Vamos a hacer una primera elección, tanto para f' como para g. Y una vez que hayamos hecho esta elección, habremos de completar nuestra tabla. Veamos. En este momento vamos a elegir como f' a e a la 2x y como g a seno de x. Sabemos que hay que integrar por un lado, derivar por el otro. Al completar la tabla, sabemos que la integral de e a la 2x es un medio de e a la 2x y la derivada de g es coseno de x. Completada la tabla, debemos armar la solución. Así, la integral de e a la 2x por seno de x es igual a un medio de e a la 2x multiplicado por seno de x menos un medio de e a la 2x multiplicado por el coseno de x. Esto siguiendo la fórmula de integración por partes. Nuevamente, observemos la segunda integral y contrastémosla contra la integral original. Y observamos dos cosas. La primera es que la segunda integral no es inmediata. La segunda es que la segunda integral no resultó ser más fácil que la primera, pero tampoco fue más difícil, tampoco fue de mayor dificultad. Mientras la segunda integral no sea de mayor dificultad que la integral inicial, el proceso de elección es todavía válido. Ahora bien, tal como lo hicimos en el ejemplo 2, la segunda integral debemos de integrarla nuevamente mediante integración por partes, es decir, volver a aplicar el proceso. Entonces, ¿cuándo volvemos a aplicar el proceso de integración por partes? Pues cuando la segunda integral no sea inmediata y al menos, o más bien, cuando mucho, de igual grado de dificultad que la primera, o, si no de igual grado, más sencilla. Tomemos entonces nuestra segunda integral, integral de e a la 2x coseno de x, y esa resolvámosla mediante la FIB. Así pues, volvemos a armar nuestra tabla. Será importante que el orden de elección se mantenga tal cual lo hicimos en su primer momento. Esto quiere decir que si en el primer paso o la elección inicial nosotros tomamos a e a la 2x como f', esa e a la 2x la volvamos a tomar como f' en el proceso recursivo de integración por partes. Ahora bien, será la función g quien será o tomará el papel de ser la función g. Bien, ahora bien, sabemos que hay que integrar y derivar. La integral ya la sabemos puesto que lo hicimos en el paso primero. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Una vez la tabla está completada, ya sabemos que armamos la solución de la segunda integral. En consecuencia, tenemos esto. La integral de e a la 2x coseno de x es igual a un medio de e a la 2x por coseno de x más un medio de la integral de e a la 2x seno de x. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es que nosotros hemos regresado a la integral original. Es decir, una vez que hemos resuelto por segunda vez el proceso de integración por partes,
Pues resulta que nos ha vuelto al nos ha vuelto a la integral original. Bueno, pues entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bien, vamos a sustituir la solución de la segunda en la primera, tal como lo hicimos con el ejemplo anterior. En el primer paso teníamos esta integral. Ahora bien, la solución en la segunda integral fue la que aparece acá abajo. Pues bien, vamos a tomar la solución de la segunda y sustituirla en la primera. Al sustituirla, deberá de quedar claro que esa solución se va a multiplicar por menos un medio. Bien, sustituyamos. Y al resolver, nos queda, como habíamos dicho, que la segunda integral es exactamente igual a la primera, salvo por el factor menos un cuarto que la está multiplicando. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es entonces realizar un despeje algebraico. ¿Cómo es ese despeje algebraico? Procedemos de la siguiente manera. Dada esta integral, lo que vamos a hacer es pasar la segunda integral al lado izquierdo de la ecuación. Por tanto, nos quedará una suma. Dado que las dos integrales son de la misma naturaleza, pues entonces la suma se simplifica a 5 cuartos de la integral de e a la 2x por el seno de x de x. Y como lo que nosotros queremos es resolver la integral de e a la 2x seno de x, basta dividir toda la igualdad por 5 cuartos. En consecuencia, al hacer la división por 5 cuartos, tendremos que e a la 2x seno de x es igual a 2 quintos de e a la 2x por seno de x menos 1 quinto de e a la 2x por coseno de x. Con ese despeje algebraico hemos resuelto la integral. Este tipo de integrales en donde al aplicar la fib terminamos regresando a la integral original se denominan integrales cíclicas y el proceso de solución se hace en la última parte mediante un despeje algebraico tal como se mostró aquí. Un ejemplo de cierre. En este ejemplo de cierre tenemos el siguiente producto de integrales, de funciones. La integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x de x. Tenemos dos posibles formas para elegir f' y g. Una posible manera de elegir es que f' sea x al cuadrado y que g sea logaritmo natural de x. Otra posible elección sería que f' de f' sea logaritmo natural de x y que g sea x al cuadrado. Ahora, si nosotros observamos con mucho cuidado y recordamos los conocimientos que tenemos hasta este momento, deberemos de saber que de las dos, solo una elección es viable. ¿Cuál es esa y por qué? Pues bien, la razón de que una de las dos solo es viable es que hasta esta altura no conocemos y por tanto no sabemos cuál es la función f tal que su derivada sea f'. En pocas palabras, en este momento no sabemos cuál es la integral del logaritmo natural de x. Por tanto, de la primera elección posible, solo la primera es viable, la segunda no lo es. En consecuencia, una observación importante a considerar es la siguiente. Si al momento que nosotros hacemos el planteamiento inicial de integración por partes, no estamos en la posibilidad de completar la tabla inicial, pues esto nos podría indicar que quizás esta técnica no sea la adecuada para resolver la integral que nos proponemos. Bien, cerremos con la elección que ya hemos platicado. Dado que hemos elegido como f' a x cuadrada, sabemos que f es un tercio de x cúbica.
Y dado que nosotros elegimos a g de x como logaritmo natural de x, sabemos que la derivada es 1 sobre x. Ya que tenemos esto, armamos, como ya sabemos, la solución siguiendo la fórmula FIB. Así, la integral bien escrita, bien presentada, nos debe de quedar de la siguiente manera. La integral de x cuadrada logaritmo natural de x es igual a 1/3 de x cúbica logaritmo natural de x menos 1/3 de la integral de x al cuadrado. Ahora, esta integral, esta segunda integral, es una integral inmediata. Por tanto, ya tenemos directamente la solución. La solución de la integral de x al cuadrado logaritmo natural de x es igual a 1/3 de x cúbica logaritmo natural de x menos 1/9 de x cúbica más c. Corolario. En este ejemplo, mencionamos que no sabíamos cuál era la integral del logaritmo natural de x. Es decir, nosotros no sabemos cómo resolver esta integral. Sin embargo, esta integral se resuelve justo usando integración por partes. Ahora, si voy a utilizar integración por partes, necesitaría yo dos funciones. Una que sea f' y otra que sea g. Pues bien, basta representar a esta integral del logaritmo natural de x como la integral de 1 por el logaritmo natural de x de x. Si nosotros observamos bien nuestro ejemplo final, esta última integral la deberíamos de poder resolver haciendo una elección correcta para f' y para g, y con ello estaríamos en posibilidades de encontrar y saber de ahora en adelante cuál es la integral del logaritmo natural de x de x. Y con esto cerramos esta presentación.